Muy buenas noches, pero muy buenas noches para todos. Reciban un cordial saludo desde Colombia para todos los que están ahí conectados. Mil bendiciones. Es un privilegio poder compartir con ustedes esta palabra que va a ser soltada, ministrada, enseñada y profetizada sobre cada uno de ustedes. Amén. Así que en esta noche usted tiene que ponerse en su espíritu para recibir. Amén. Así que yo los animo en esta noche a que puedan compartir este link y puedan bendecir a otros con esta palabra que va a ser soltada y va a ser ministrada. Amén. También para nosotros es muy importante que usted pueda dejar un me gusta a esta prédica en la plataforma de Facebook Live y que también le dé un me gusta a nuestro canal de YouTube. Lo consigue o lo encuentra como Pastor Henry Ríos 276. Todo esto será de gran ayuda para nosotros como ministerio. Amén. Así que quiero saludarlos a todos los que están ahí conectados, a todos nuestros hermanos en Cristo, a los amigos de la casa, a los hijos de la casa en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, en Chile, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Colombia, donde quiera que esta prédica llegue, un saludo especial para todos ustedes. Amén. Así que compartan el link, bendigan a otros, dejen que otros sean alcanzados en esta noche con esta palabra que va a ser soltada, que va a ser ministrada en esta noche. Amén. Así que todos ustedes apoyar esta página, vuelvo y le repito, para nosotros es de tremenda ayuda como ministerio y es muy importante que usted pueda dejar un me gusta en esta prédica. Estas prédicas y todas las prédicas van a quedar ahí en nuestra plataforma de Facebook Live y por eso es importante que usted le dé un me gusta, que le coloque un dedito arriba, que le diga me gustó la prédica. Amén. Y también es de mucha, pero de gran importancia que apoyen nuestro canal de YouTube para que esto crezca, nuestro canal de YouTube pueda crecer. Entonces en YouTube nos encuentran como Pastor Henry Ríos 276 y todas las prédicas también quedan ahí quedan montadas. Todo esto será de mucha, pero de grandísima ayuda para nosotros como ministerio. Amén. Y nos ayudarían también a evangelizar y a reevangelizar y que lleguen esta palabra a todo el que la necesite. Amén. Así que vamos a orar todos juntos en esta noche. Vamos a orar y vamos a decretar en esta noche una poderosa palabra. Vamos a recibir una poderosa palabra. Así que oremos todos juntos ahí frente a su computadora, frente a su televisor, frente a su dispositivo, a su celular. Vamos a orar todos juntos oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que es propicio para recibir esta palabra que nos va a entrenar, que nos va a discipular, Señor, pero que nos vas a entregar para edificación, Señor, y para transformación de todo nuestro ser. Oramos, Señor, en este tiempo en el poder del acuerdo, todos como iglesia, Señor, como cuerpo tuyo, Señor Jesucristo. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos a ti, Padre Jehová, con la revelación de tu Santo Espíritu para que esta palabra que va a ser soltada, esta palabra que va a ser entregada, Señor, este tiempo que tú nos vas a entregar, Padre Santo, sea un tiempo de transformación, que sea una palabra transformadora, Señor, que sea una palabra de edificación, una palabra de transformación para todo nuestro ser, Señor. Así que te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Así que me voy a tomar un breve momento, voy a saludar a ti, vamos a ver cuántos han dado un me gusta, ahí sale un me gusta, bendiciones para Leonor Muete, Ana María Santana Barreto, aquí en Colombia, Alexandra Díaz también, Granada Meta, bendiciones, Colombia. Familia Soto Espinosa, Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, Luzmila Calderón Martínez, bendiciones para ti. Angélica Román, Oviedo, en Granada Meta, un saludo para todos los que se han tomado el tiempo. John Freddy Muñoz, bendiciones, Granada Meta. Para todos los que están ahí colocando un amén, que dicen desde aquí lo estamos viendo. Rusas Toque, Villavicencio, Colombia, y todos los que están ahí, a los cuales no he nombrado, bendiciones para todos ustedes. Compartan el link, bendigan a otros con esta palabra, compartan el link. Yo sé que usted tiene a quien compartirle. Amén. Si usted se toma el tiempo para compartir otra cosa, pues comparta este link, va a ser de bendición, va a ser de mucha edificación para el que lo reciba. Amén. Gracias por ese amén, hermanos. Gracias por ese amén. Ok, vamos a empezar. Ahí en su pantalla va a salir el título de la palabra de la asamblea de esta noche. En esta asamblea profética, en esta prédica, tiene un título y el título va a ser las 7 vacas
las 7 vacas flacas que roban la prosperidad. Ahí va a salir en su pantalla. Las 7 vacas flacas que roban la prosperidad. Amén. Que roban la prosperidad. Las 7 vacas flacas que roban la prosperidad. Amén. Así que tomemos la palabra de Dios. Ahí también le va a salir. Vamos a tomar la palabra de Dios y vayamos a Génesis 41, verso 17 al 21. Amén. Génesis 41, 17 al 21. Tomemos la palabra de Dios. Ahí usted tome la palabra de Dios. Tome la Biblia. Y vamos, tomemos la palabra de Dios. Y tomemos Génesis, el libro de Génesis, el capítulo 41, el verso 17 al 21. Dice así la palabra. Preste atención. Verso 17 dice así. Entonces el faraón le contó su sueño a José y le dijo, en mi sueño le dijo, yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. El verso 19 dice, luego vi 7 vacas flacas y ratílicas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Verso 20 dice, entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas. Wow. Verso 21 dice, pero nadie lo hubiera creído, porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Luego me desperté. Más adelante, en los versos 25 al 32 dice lo siguiente, vea lo que dice la palabra de Dios. José respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Verso 26 dice, las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y ratílicas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Verso 28, esto sucederá tal como lo ha escrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Verso 29, los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. El verso 30, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que dice, intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, la hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El verso 32 dice, al haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Qué tremenda palabra. Amén. Entonces, las crisis, escúcheme con atención, amada iglesia, las crisis de escasez no solo son económicas, también hay escasez cuando no somos productivos espiritualmente. La escasez, amada iglesia, llega por lo general después de una bonanza o abundancia. Amén. No sé cuántos están ahí conectados, que pueden poner un amén ahí, que se van a activar en esta noche. Amén. Me explico con lo que acabé de decir, me explico. La mayoría de las personas cuando les llega un recurso de repente, por lo general, lo gastan todo y vuelven a quedar en la misma posición que tenían antes. Otro ejemplo, cuando se tiene un avance y un desarrollo repentino en lo ministerial, la mayoría de las veces las personas bajan el ritmo y entran en un conformismo creyendo que ya lo han alcanzado todo. Otro ejemplo es cuando viene una bonanza, un crecimiento en el trabajo, en la empresa.
La mayoría de las veces las personas bajan el ritmo y al bajar el ritmo fácilmente entran en el conformismo. En el conformismo. Pero es muy interesante, amada iglesia, amado hermano que está conectado en esta noche, que José estuvo en el anonimato por más de 2 años y solo en el proceso del anonimato es cuando Dios trae a la luz, es cuando Dios lo trae a la luz para ser usado. ¿Por qué digo esto? Porque es muy interesante que cuando José estaba en el proceso de anonimato en la cárcel y Dios lo saca para que el faraón lo conozca, él no venía, escúcheme con atención, él no venía de una escasez, aunque estaba en la cárcel. ¿Por qué digo esto? Porque en medio de la prisión, él venía de poseer una abundancia espiritual. La palabra de Dios dice en Génesis 39, verso 21 al 23. Escuche lo que dice la palabra. Génesis 39, verso 21 al 23. Verso 21 dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. El verso 22 dice, poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El 23 dice, el encargado no tenía de qué preocuparse. Qué tremenda palabra. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él, dice la palabra, y lo prosperaba en todo lo que hacía. Lo prosperaba en todo lo que hacía. Esto es un claro ejemplo, amada iglesia, de un hombre sencillo y humilde que pudo romper los esquemas. A pesar de una etapa de abundancia, él aprendió a entender esto. Un hombre humilde, un hombre sencillo y humilde que pudo romper los esquemas y pasar de una etapa de abundancia a otra más de abundancia y vivir en sobreabundancia. Amén. No sé cuántos puedan decir amén. En sobreabundancia, amén. Entonces, aquí va, hermano. José rompió el diseño de las vacas flacas. Entienda eso. José rompió, se lo repito, el diseño de las vacas flacas. Miren, él no solo por interpretar el sueño del faraón, sino durante toda su vida, José rompió el diseño de las vacas flacas. A diferencia de su familia, puesto que en la crisis de la falta de alimento, la familia de José vivió el hambre y tuvo que ir delante delante de José a que les diese sustento. Así que en esta hora, amada iglesia, yo quiero hablar sobre las 7 vacas que se roban la prosperidad y que no permiten que los hijos de Dios vean los milagros en todas las áreas de su vida, bien sea en lo económico, en el trabajo, en lo ministerial, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Estas 7 vacas, amada iglesia, lo único que producen en una persona es que viva al diario, siempre con lo justo, sin ningún tipo de crecimiento espiritual ni físico. Amén. Eso es lo único que producen estas 7 vacas flacas. Por eso la palabra que acabamos de leer dice que en el sueño las 7 vacas flacas, las que estaban bien huesudas, se comieron las gordas. Ojo con esto. Ojo con esto, que esto tiene mucha revelación. ¿Me entiende? Por eso le digo que lo único que produce sobre una persona estas 7 vacas es que viva al diario, que siempre tenga lo justo, lo justico, sin ningún tipo de crecimiento espiritual ni físico. Amén. Entonces, ahí donde usted está, tome atención, anote, tome apuntes. Amén. Escuche. Primera vaca,
Ahí voy. Primera vaca. Primera vaca flaca. No tener visión. Primera vaca flaca, no tener visión. Amén. No tener visión. Primera vaca flaca. No tener visión. Tomemos la palabra de Dios en Génesis 37. Los versos 5 al 9. Génesis 37, 5 al 9. Dice así la palabra, verso 5. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Verso 6. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estaba en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Verso 8. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Verso 9. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Y escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces, amada iglesia, amados hermanos, siervos, sierva que están esta noche conectado, José comenzó su proceso y su prueba a través de un sueño. Se lo repito, José comenzó su proceso y su prueba a través de un sueño. Tuvo una visión, se gestó un anhelo en su corazón y este deseo de ser usado por Dios lo llevó a ser un hombre que productivo, amada iglesia, lo llevó a ser un hombre productivo en todas las áreas de su vida. Amén. En otras palabras, cuando él tiene esta visión profética, él comenzó a caminar en ella, a ser productivo en ella. Y esto trajo que sobre él se soltara el favor de Dios. Amén. ¿Esto qué trajo? Trajo sobre él que se soltara el favor de Dios sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Eso hizo que se soltara el favor de Dios sobre la vida de José. Amén. Y si nos damos cuenta, José fue productivo en la casa, por ejemplo, de Potifar. Fue productivo en la cárcel y fue productivo al lado del faraón. Amados hermanos, piensen por un momento. ¿En qué pensaba José cuando veía a sus hermanos, por ejemplo, trabajando y él se tenía que quedarse en casa porque así lo mandaba su padre? Quizás el ejemplo de ser alguien productivo lo recibió al ver a sus hermanos que hacían mucho cuando él hacía poco. Pero aunque también sus hermanos hacían cosas indebidas, José supo orientar y proyectar su visión. Él eligió el quedarse, amada iglesia, con las cosas buenas que hacían sus hermanos. ¿Y qué hizo? Desechar las cosas malas que hacían. Entonces, amada iglesia del Señor Jesucristo, toda persona que no tiene visión es aquella persona que toma un recurso y en lugar de hacerlo producir, lo gasta. Ahí va. Escúcheme. Toda persona que no tiene visión es aquella persona que toma un recurso y en lugar de hacerlo producir, lo gasta. Toda persona que no tiene visión solo va a querer hacer las cosas para que lo vean, por mostrarse a los demás. Pero como no tiene visión, no se proyecta y al no proyectarse no se enfoca. O sea que lo que hace no perdura, no dura, no trasciende. Amén. No sé cuántos puedan decir amén. Entonces, amada iglesia, cuando no se tiene una visión profética, la persona se queda estancada diciendo mañana comenzaré a leer la palabra. El próximo semestre terminaré el bachillerato. El otro mes busco trabajo. El otro año inicio con el gimnasio. Y siempre para esa persona solo hay mañanas, pero sin objetivos concretos y reales. Amén.
sin objetivos concretos y reales. Para esa persona que no tiene visión profética, solo hay mañanas. Mañana, mañana, mañana. Mañana, sin objetivos concretos, reales. Amén. Segunda vaca flaca. 7 vacas que retienen la prosperidad. Segunda vaca flaca. No tener la mentalidad de líder. Anótelo. No tener la mentalidad de líder. Volvamos a la palabra. Volvamos a Génesis, al capítulo 37, pero ahora vamos a leer el verso 11, del verso 9 al 11. Génesis 37, 9 al 11. Verso 9 dice: al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? El verso 11 dice: sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. O sea, el padre de José estaba intrigado por la revelación que había en los sueños de José. Amén. Entonces, amada iglesia, tan pronto José recibió la visión, no se la cayó, no la guardó para sí, la compartió y quiso impactar a otros con lo que él había visto en sus sueños. ¿Qué sucedió entonces? Gran pregunta. ¿Por qué nadie le creyó? Sencillo, escúcheme con atención. Porque aún no estaba preparado y necesitaba de un mentor. Por eso nadie le creyó. Porque aún no estaba preparado y necesitaba de un mentor. Amén. Necesitaba de un mentor. Entonces, para tener una mentalidad de líder, amada iglesia, hermano que me está escuchando, sierva que me escuchan esta noche, se necesita prepararse y recibir una buena influencia. En otras palabras, un buen mentoreo, un buen mentoreo. Amén. Y para que haya un mentor, tiene que haber alguien que escuche y haga. Amén. Entonces, Génesis 37, 20 al 24, en estos capítulos, en estos versos de Génesis 37, del 20 al 24, vemos que Rubén, no lo vamos a leer, pero vemos que Rubén le prestó ayuda a José para que sus hermanos no lo mataran. Y esto tiene un significado muy profundo. Una persona que quiere hacerse sola, que quiere ser autosuficiente, la verdad es que no puede crecer, porque hay una probabilidad muy alta de que se tuerza por el camino y eso va a traer muerte sobre el liderazgo que tiene que ejercer. Ojo con esto, porque esto es muy importante. La verdad es que la persona que se quiere hacer sola, que quiere ser autosuficiente, tiene una posibilidad muy alta para que se tuerza ese camino, para que se tuerzan por el camino. Y eso va a torcer, va a traer que haya una muerte sobre el espíritu, va a traer que venga una muerte en ese liderazgo que tiene que ejercer. Ojo con eso. Imaginémonos por un momento a José, amada iglesia, dentro de esa cisterna, dentro de ese hueco, dentro de esa cisterna. Cuando José ve la reacción de Rubén, su hermano, cuando ve que la actitud de Rubén pudo cambiar la forma de pensar de Judá, y que Judá a la vez trató de convencer a sus hermanos. Creo que en ese momento, amada iglesia, la fe de José fue reafirmada, vivió de nuevo, sus sueños se hicieron vivos de nuevo, porque por lo menos tenía vida y con la vida hay esperanza. No sé cuántos puedan decir amén, pero en ese momento cuando Dios utilizó a Rubén, cuando Rubén le habló a Judá y Judá comenzó a hablar con sus hermanos, comenzaron a retroceder del pensamiento de matarlo. Entonces ahí tuvo otra vez, él vivió su firmeza, o sea, su fe fue reafirmada de nuevo. Amén.
José se dio cuenta de que cuando se tiene el respaldo de Dios, la influencia sobre otros funciona y se logran los resultados. Amén. Se lo voy a volver a repetir. José se dio cuenta que cuando uno tiene el respaldo de Dios, la influencia sobre otros funciona y se logran los resultados. En otras palabras, Dios utilizó a Rubén en ese momento como un modelo como un mentor de ayuda para José. Después Dios utilizó a Potifar. Después Dios utilizó al carcelero y también al faraón. Entonces, amados, amadas, siervos, iglesia, necesitamos entender que el campo de preparación, el campo de entrenamiento que José tuvo que pasar fue junto a su padre, con sus hermanos, luego esclavo, al estar en la cárcel para finalmente llegar a ser el segundo de todo Egipto. De todo Egipto, amén. Si miramos estos últimos versículos de Génesis, José nunca, escúcheme con atención, José nunca le reclamó a sus hermanos nada. Nos damos cuenta que José nunca se la pasó quejándose de Potifar, ni del carcelero, ni del faraón. José simplemente hizo lo que le correspondía hacer. Al entrar en este nivel, en el momento que José entiende, al entrar en este nivel de obediencia, cada día más obtenía el respaldo de Dios. Amén. Es claro que José no se la pasaba quejándose de lo que le había hecho Potifar. Tampoco se la pasó, amada iglesia, quejándose de su carcelero. No lo hacía. José simplemente hizo lo que le correspondía hacer en el momento que lo tenía que hacer. Al entrar en este nivel, amada iglesia, de obediencia, cada día más obtenía el respaldo de Dios. Cada día obtenía el respaldo de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo esto, amada iglesia. Cada día más obtenía el respaldo de Dios. Entonces, para tener la mentalidad de líder y tener credibilidad, es necesario prepararse y recibir de un líder mayor para poder mantenerse y producir. Amén. Eso es lo que necesitamos entender. Es necesario prepararse y recibir de un líder mayor para poder mantenerse y ser productivo y producir. Una persona que no tiene mentalidad de líder es aquel que siempre se está quejando de su líder o a quien sigue. Es el que se fija en lo que puede alcanzar momentáneamente, pero que nunca concluye lo que comienza. Esto genera la pérdida de la productividad constante. Esto genera la pérdida de la productividad constante. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremenda palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tercera vaca flaca. Tercera vaca flaca. Anote ahí si usted está anotando. Tercera vaca flaca. Tercera vaca flaca. Las malas influencias. ¿Cómo, pastor? Sí. Las malas influencias. Tercera vaca flaca. Las malas influencias. La tercera vaca flaca son las malas influencias. Rubén estuvo de parte de José en ese momento de crisis. Pero a pesar de que Rubén tenía influencia sobre sus hermanos, se dejó contagiar de la mala influencia de ellos. Regresemos a Génesis 37, los versos 28 y 30. Dice así la palabra. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Verso 29. Tiempo después Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Verso 30.
Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo, lamentándose, el muchacho desapareció. El muchacho desapareció. ¿Qué voy a hacer ahora? Qué tremenda palabra. ¿Qué voy a hacer ahora? Decía Rubén. Entonces, amada iglesia, Rubén era el mayor. Él tenía que responder por José delante de su padre, pero por tapar un error, dejó que sus hermanos lo contaminaran con una mala influencia. Y esto trajo maldición a su casa. Esto trajo maldición sobre la casa de Rubén. Él tenía la autoridad, amada iglesia. Rubén tenía la autoridad para detener todo, pero no tuvo el suficiente carácter formado para detenerlo. ¿Por qué? Porque estaba contagiado de la mala influencia de sus hermanos. Tenía que, estaba contaminado, estaba contagiado de la mala influencia de sus hermanos. Estos hermanos tenían una sed de poder y de un lugar privilegiado delante de su padre. Estaban además llenos de envidia. La gente envidiosa es peligrosa, amada iglesia. La gente, el espíritu de envidia es peligroso. Cuando el espíritu de envidia está operando en una persona, esa persona tiene falta de visión profética. El espíritu de la envidia no permite que la persona entre en una mentalidad de reino. Amén. El envidioso se queda estancado. Por eso le digo que el espíritu de envidia no permite que la persona entre en una mentalidad de reino. Amén. Por ejemplo, Judas fue uno de los que se quejó cuando la mujer derramó un frasco de perfume de más de 3,5 millones de pesos sobre Jesús. ¿Por qué lo hizo? Porque él tenía egoísmo en su corazón y pensaba que era demasiado y logró influenciar a los demás para que también se quejaran. Esto hizo que su corazón se dañara y se echó a perder un discípulo. ¡Qué tremendo! Esto hizo que su corazón se dañara. ¿Y qué pasó? Se echó a perder un discípulo. Qué triste cuando uno ve que un discípulo se echa a perder por la envidia, se echa a perder por la murmuración, por influenciar a otros. Qué tremendo esto. Entonces, ¿qué pasó con Judas? Esto hizo que su corazón se dañara y se echó a perder un buen discípulo, se echó a perder un discípulo. Esto me lleva a entender que el ser o recibir, escúcheme, esto nos debe llevar a entender que el ser o recibirle a una mala influencia echa a perder lo que se ha alcanzado. Se lo voy a volver a repetir. Debemos entender, el ser o recibirle a una mala influencia, o ser mala influencia, o recibirle a una mala influencia, echa a perder lo que se ha alcanzado. Por ejemplo, cuando un cristiano o un creyente es mala influencia para otros y habla de Dios, puede que tenga el respaldo de Dios en ese momento. Y debemos entender, amada iglesia, que lo que Dios está respaldando no es la mala influencia de la persona, sino que está respaldando su palabra. Pero tarde o temprano esa persona va a ser tratada. Y si no da fruto, va a ser cortada. Otro ejemplo sería que dentro de una casa haya una mala influencia. Puede ser el padre, la madre. ¿Cómo sería una mala influencia dentro de una casa? No orar. Cuando a todos se le ve problemas, eso es una mala influencia. Cuando se ve siempre el problema, cuando todo lo que hacen los demás es malo, cuando no está en él la palabra de Dios. Cuando se habla palabra de maldición y no de bendición y no de edificación, eso es una mala influencia dentro de una casa. Amén. Gloria, amén por ese amén que me pusieron ahí. Amén. Cuarta vaca flaca. Cuarta vaca flaca. Qué tremendo esto, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Vaca flaca. El derrochar en tiempo de abundancia. Cuarta vaca flaca que detiene las cosas. El derrochar en tiempo de abundancia. Por lo general se asocia con las finanzas. Esto se asocia con las finanzas. El derrochar en tiempo de abundancia, por lo general se asocia con las finanzas. La palabra de Dios en Génesis 41
versos 34 al 36. Dice así, escuche bien, después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Verso 35 dice, haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacenen bien el grano y vigílenlo para que haya alimento en las ciudades. Verso 36. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. ¡Qué tremendo consejo de José! Hombre sabio. Entonces, José fue un hombre administrador. Pero uno no solo administra dinero, amada iglesia, también administra el tiempo, el trabajo, etcétera, etcétera. Y yo estoy convencido que a José nunca le faltó lo que necesitaba porque era un hombre administrador. Un hombre administrador. Esto nos debería llevar a entender que el no administrar todas las cosas, incluyendo el tiempo, es una puerta abierta para que el enemigo entre y robe la prosperidad de una casa. ¿Cómo, pastor? Sí, esto nos debe llevar a entender que el no administrar todas las cosas, incluyendo el tiempo, es una puerta abierta para que el enemigo entre y robe la prosperidad de una casa. Por ejemplo, los extremos son malos. Por ejemplo, quien trabaja más de la cuenta y llega tarde a su casa, su familia no prospera porque nunca está en la casa para que ellos crezcan. Amén. Amada iglesia, es necesario saber administrar. Las mujeres son expertas en hacer rendir el dinero, hacer rendir el mercado. Y los esposos no saben cómo les alcanza y cómo les dura. Esto me lleva a entender que todo lo que nos pone Dios en nuestra mano debe entrar a santificación. Como pastor, esto me debe llevar a entender que todo lo que Dios nos pone en nuestras manos debe entrar a santificación por medio del 10. Amén. Eso es un principio de reino. En realidad son 3 llaves, pero no es el tema del día de hoy. Amén. Entonces, quinta vaca flaca. La quinta vaca flaca. Quinta vaca flaca. Hago lo que quiero o lo que me parece bien a mí. Esa es otra quinta vaca flaca que para la prosperidad. Hago lo que quiero y lo que me parece bien a mí. Quinta vaca flaca. Este es un concepto totalmente contrario a la unidad de la iglesia. Jueces 17, del verso 1 al 13, no lo vamos a leer, estúdielo, analícelo. Jueces 17, del 1 al 13, no lo vamos a leer. Pero este capítulo nos habla de un hombre que vivía en el monte de Efraín. Este hombre se encuentra con un levita y lo contrata como su sacerdote personal. Pero quiero resaltar el verso 6 de Jueces, del capítulo 17. Jueces 17, quiero resaltar el verso 6, donde dice, escucha lo que dice la palabra. En esos días, dice la palabra, en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. ¡Qué tremenda palabra! Jueces 17, el verso 6. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Es muy interesante que dice, y el pueblo no tenía rey, y los israelitas sin tener jueces se inventaron una nueva religión. Hago lo que me parece bien a mí. Y realmente hoy en día hay muchas personas creyentes dentro de una congregación que viven esta religión. Hago lo que me parece bien a mí. Hago lo que me parece bien a mí.
Qué tremendo, ¿no? Y este Miqueas, que aparece en Jueces, este Miqueas hizo lo que le parecía bien a él, sin importar la voluntad de Dios o la dirección de una cabeza. Hizo lo que le parecía bien a él. Amén. Entonces, por estar haciendo el pueblo lo que le parecía bien sin dejarse guiar de una cabeza, terminó en la más deprimente situación de idolatría, de inmoralidad sexual, de irrespeto a los padres. Amén. Por hacer lo que les parecía bien a ellos. Amén. Entonces, José vio muchas injusticias en su proceso. Vio muchas circunstancias de mano de hombres, pero José nunca hizo lo que le parecía correcto a él. Pero José nunca hizo lo que a él le parecía correcto. Él siempre cayó, siempre oró, siempre se dispuso. Aún respaldó el trabajo de sus jefes. ¿Por qué? Porque me imagino que en la cárcel los honores no eran para José. Me imagino que los honores eran para el carcelero y no para José. En la casa de Potifar, los honores eran para Potifar y para su esposa, no para José. ¿Saben por qué? Porque todo lo que le sucedió a José fue puesto por Dios, por más malo que se viese desde afuera. Eran los lugares, amada iglesia, de proceso de José, para que éste diese lo mejor de sí. Su historia, amada iglesia, triste comenzó con sus hermanos. José nunca lo recriminó. Sencillamente cuando lo necesitaron les dio la mano y les dio el amor que nunca antes les había podido expresar. ¿Por qué digo esto? Por lo que está escrito en Génesis 45, los versos 4 al 8. Génesis 45, verso 4 en adelante dice, por favor, acérquese, dice la palabra. Verso 4, por favor, acérquese. Les dijo. Entonces ellos se acercaron y él les volvió a decir, soy José, soy José su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Verso 5 dice, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El verso 6 dice, el hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. El verso 7 dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos. El verso 8 dice, por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Qué tremenda palabra. Y dice, y fue Él quien me hizo consejero de faraón, administrador de todo el palacio y gobernador de todo Egipto. Qué tremenda palabra. A José le dolió el proceso. Claro que sí, hermano. A José le dolió el proceso, pero lo entendió. Y entendió que su prosperidad había nacido. Escúcheme con atención. José entendió que su prosperidad había nacido del proceso y de la obediencia. Usted, amada iglesia, necesita entender que la prosperidad nace en el proceso y de la obediencia. José fue prosperado porque no hizo lo que quería, sino lo que Dios quería. Amén. No sé cuántos puedan decir amén en esta noche. José fue prosperado porque no hizo lo que quería, sino lo que Dios quería. Amén. José entendió, amada iglesia, que su prosperidad había nacido del proceso y de la obediencia.
Qué tremendo esto, hermano. Vaca número 6. Vaca flaca número 6. Vaca flaca número 6. No sembrar. No sembrar. No sembrar. Vaca flaca. 6. 6. Vaca flaca. La sexta vaca flaca. No sembrar. Génesis 26:12 dice, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Porque el Señor lo bendijo. Así dice Génesis 26:12. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Esto es un principio de reino, amada iglesia. Esto no es cuestión de dinero. Esto es un principio de reino. El que siembra, recoge. No nos podemos quedar o conformar con que ya di mi 10 y ahora seré prosperado. Dar el 10 es un principio de justicia. Pero el otro principio de justicia es el sembrar. Y dice que Isaac sembró y cosechó 100 veces más. ¿Cosechó qué? 100 veces más. Sencillamente porque el 10 cumple todas nuestras necesidades. Cubre todas nuestras necesidades. Pero cuando sembramos, se multiplica al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Y estas son las añadiduras. ¿Cuáles son las añadiduras? Cuando se suple, o sea, cuando sembramos, esa siembra se multiplicará. Entonces, ¿cuál es la añadidura? Ese 30, ese 60 y ese 100. Estas son las añadiduras que reciben los sembradores de buenas semillas. Amén. La palabra de Dios en Lucas 6:38 dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado y remecido para que haya lugar para más. ¡Wow! Desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Qué tremenda palabra de Lucas 6, verso 38. Y con esto, vea, llegamos a las 7. Séptima vaca flaca. Séptima vaca flaca. Amén. Vimos la 6, vaca flaca. La vaca número 7, la 7. Vaca flaca número 7. No diezmar. Wow. Malaquías 3, 8 al 10. No lo vamos a leer, todos lo conocen. Entonces, existe un dicho en el mundo que dice, lo que por agua viene, por agua se va. Cuando una persona no es fiel en lo poco, muy difícilmente será fiel en lo mucho. El ser fiel en lo poco es vivir por fe. Y cuando vivo por fe, soy prosperado. Y recalco de nuevo la palabra de Lucas 6:38. Dice, den y recibirán lo que reciben. Den y recibirán lo que den a otros. Les será devuelto por completo. Apretado, sacudido, para que haya más, para que haya más. Desbordante y derramado sobre el regazo, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Entonces, en conclusión, amada iglesia, escúcheme, ya vamos a cerrar. En conclusión, y para ir cerrando con esta palabra que ha sido soltada, enseñada para todos nosotros. En esta noche ha sido 7 vacas flacas que paran la prosperidad, que detienen la prosperidad. 7 vacas flacas. Por eso es tremendo la palabra de Dios cuando el faraón tiene este sueño y dice que las vacas flacas se comieron a las gordas. Qué tremendo cuando esto le pasa a las personas. Qué tremendo cuando estas vacas flacas se comen las gordas. Qué tremendo. Entonces, en conclusión, para ir cerrando con esta palabra que ha sido soltada, que ha sido enseñada para todos nosotros, todos aprendemos. Es bien interesante esto, amada iglesia del Señor Jesús. Los hermanos de José hicieron perder la prosperidad de toda su familia. ¿Por qué? Se lo voy a decir. Voy a volver a repetir esto.
los hermanos de José hicieron perder la prosperidad de toda su familia. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Por qué? Número uno, no tenían visión. Número uno, no tenían visión. Número dos, no tenían mentalidad de líderes. Número tres, eran malas influencias. Número cuatro, derrocharon su tiempo y su autoridad. Número cinco, hicieron lo que quisieron. Número seis, no tenían un corazón generoso. Número siete, no sembraron. Amén. Los hermanos de José hicieron perder la prosperidad de toda su familia. ¿Por qué? Porque no tuvieron visión, no tenían mentalidad de líderes, eran malas influencias, derrocharon su tiempo y su autoridad e hicieron lo que quisieron, no tenían un corazón generoso y número 7, no sembraron. Amén. ¿Cuál fue la única forma de recuperar su prosperidad? Buena pregunta. Número 1, los hermanos de José se humillaron 3 veces delante de José y colocaron su rostro en tierra. ¿Dónde está eso, pastor? Génesis 42:6. Escuche, como José era gobernador, dice la palabra, de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. Génesis 43:26 dice, cuando José se volvió a casa, dice, cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Génesis 44:14 dice, José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron. Entonces se postraron en el suelo delante de él. Por eso le digo, ¿cuál fue la única forma de recuperar su prosperidad? Los hermanos de José se humillaron 3 veces delante y se colocaron rostro en tierra delante de José. ¿En dónde estaba la primera vez? Génesis 42:6. La segunda vez, Génesis 43:26. La tercera vez, Génesis 44:14. Qué tremendo esto. Segundo, reconocieron su culpa. Reconocieron su culpa. Génesis 42:20 al 22 dice, pero deben traerme a su hermano menor. Eso demostrará que dicen la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estemos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Y vimos su angustia cuando, dice acá, vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. Verso 22 dice, ¿no les dije yo que no pecaran contra el muchacho? Preguntó Rubén. Pero ustedes no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre. Qué tremendo. Entonces, número 2, reconocieron su culpa. De esa manera recuperaron la prosperidad. Reconocieron su culpa. Número 3, restauraron el agravio y trajeron ofrenda. Restauraron el agravio y trajeron ofrenda. Génesis 43:11 dice, entonces su padre Jacob finalmente les dijo, si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto, carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra, bálsamo, miel, resina, aromáticas, pistachos y almendras, lléveselo al hombre como regalo. ¡Qué tremendo! Número 4, o sea, que trajeron ¿qué? Repararon, restauraron el agravio y trajeron ofrenda. Número 4, sanaron el corazón. Sanaron el corazón. Génesis 45, versos 14 y 15. Dice así, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y Benjamín, dice, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Verso 15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Entonces, ¿qué hicieron? Número 4, sanaron el corazón. Si tienes total prosperidad,
hazla permanecer, amada iglesia. Si tú tienes total prosperidad, hazla permanecer. Si alguna de estas vacas flacas, amada iglesia, amado hermano, te la ha querido robar, es tiempo de humillarnos, de reconocer la culpa, de restaurar, de ofrendar y traer sanidad al corazón. Con esto quiero concluir, hermanos. Si usted tiene totalmente prosperidad, hágala permanecer. Y si alguna de estas vacas flacas le ha querido robar su prosperidad, le ha querido robar las cosas, amada iglesia, hermano, usted que me está escuchando, hermana que me está escuchando, es tiempo de humillarse, es tiempo de reconocer la culpa, es tiempo de restaurar, es tiempo de ofrendar y es tiempo de traer sanidad al corazón. Amén. Así que vamos a orar y vamos a compartir la cena todos juntos. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, y bendecimos, Padre Santo, este tiempo. Y todos juntos, Señor, como hermanos en el poder de la unión, Señor, vamos a participar de tu cena, Señor, de tu santa cena. Vamos a participar de tu carne, Señor. Vamos a participar de tu sangre, Señor Jesús. Pero lo vamos a hacer de una manera digna, Señor. Vamos a declarar, Señor, que nos humillamos, Señor. Reconocemos, Señor, la culpa, Señor. Queremos entrar en ese tiempo de restauración, de levantar ofrenda, de traer sanidad al corazón, Señor. Así que en este tiempo, Padre Celestial, te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, trayendo la revelación, Señor, sobre estos temas, Señor, a nuestra vida, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que tomemos de tu carne y bebamos de tu sangre de una manera digna, Señor. Así que en esta noche, Señor, declaramos, Señor, que te pedimos perdón, Señor, por cada palabra, por cada acción y por cada pensamiento que hayan ido en contra de tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos hecho las cosas como a nosotros nos parecen, Señor. Perdona la terquedad, Señor. Perdónanos, Señor. Y te declaramos, Señor, que de esta manera, confesando, pidiendo perdón por cada pensamiento, por cada palabra, por cada acción que haya ido en contra de tu voluntad, Señor, comemos dignamente de tu carne. Coman de la carne del Señor. De esta misma manera, Señor, declaramos, Señor, que nos hacemos uno contigo, Señor, al participar de tu sangre, Señor. Y al beber de tu sangre, Señor, tu sangre corre por nuestras venas, Señor, y transforma nuestro ADN, Señor. Trae refrigerio a nuestra alma y le da fuerza y poder a nuestro espíritu para estar bajo tu gobierno, tu dirección, Espíritu Santo, tu revelación. De esta manera, Señor, pidiendo perdón por cada pensamiento, palabra y acción, Señor, que hayamos cometido en contra de tu voluntad. De esta manera, dignamente, Señor, en el arrepentimiento, Señor, bebemos de tu sangre. Tomen de la sangre. Así que te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y declaramos una semana en victoria, Señor. Gracias por esta palabra que nos diste, Señor. Gracias por este tiempo que nos entregaste, Señor. Gracias por este tiempo donde tú nos has enseñado a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amada iglesia, mientras ustedes están ahí, yo los voy saludando. Los voy bendiciendo a cada uno de ustedes. Ahí le va a aparecer unos anuncios. Si usted está dentro del territorio colombiano, dentro de la nación colombiana, y desea bendecir este ministerio con una ofrenda, con un patrocinio, lo puede hacer a través de la cuenta Nequi. Ahí le va a aparecer. Las cuentas Nequi que aparecen ahí son el 320 y el 310. Amén. Esos son cuentas Nequi si usted está dentro del territorio colombiano. Pero si usted está fuera del país, o sea, fuera de Colombia, y desea bendecir este ministerio, desea sembrar en este ministerio,
lo puede hacer comunicándose vía WhatsApp al más 57320 o al más 57310, que ahí aparecen los números de teléfono, y se comunica vía WhatsApp y le daremos la indicación de cómo hacerlo por Western Junior. Amén. Así que si usted desea hacerlo, lo puede hacer. Y quiero saludarlos a todos los que están ahí conectaditos. Bendiciones para todos los que le dieron un me gusta. Rocío Pérez, bendiciones. Bogotá, Colombia. Leonor, bendiciones. Bogotá. Rusastoque, Villavicencio. Sofía, Bogotá, Colombia, la capital. Ana María Santana Barreto, Colombia. María Eugenia Saucedo, Santa Cruz de la Sierra. Manuel Alberto, Bogotá, Colombia. Ana Barreto, bendiciones. Carlos Alberto Espinosa, bendiciones. Santiago de Chile. Alexandra Díaz, Granada Meta. Familia Soto Espinosa, Santa Cruz de la Sierra. Ismeldi Silva, Venezuela. Natalia Lozano, no sé de dónde será, pero bendiciones. Luzmila Calderón, bendiciones también. Claudia Moreno, Granada Meta. Diana Rondón, bendiciones, Granada Meta. Angélica Román, Granada Meta. Y todos los que se han tomado ahí. Margot Melgar, Santa Cruz de la Sierra. Todos los que han colocado un Raquel Melgar, bendiciones también, Santa Cruz de la Sierra, y todos los que están ahí conectados. Recuerden, necesitamos no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Y llévese como esto: 7 vacas flacas que roban la prosperidad. Amén. 7 vacas que se roban la prosperidad. Amén. Así que quiero bendecirlos a todos ustedes. El Señor los continúe bendiciendo. Shalom, bendiciones, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes en esta semana. Cielos abiertos para ustedes en esta semana. Bendiciones, amada iglesia. Shalom, bendiciones para todos ustedes. Chao.